RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio, rcr750.com, a una nueva edición de Librería Sónica, Literatura para un... Les damos la bienvenida, Yoyana Ahumada, @Yoyiao, Jorge Gómez Jiménez, @Jorge Letralia, y Kira Kariakin, @Kiracar. Acompáñennos por rcr750.com, accedan a los programas ya emitidos en el canal de YouTube de RCR750 y en nuestro blog libreriasonica.blogspot.com. Contáctenos por libreriasonica@gmail.com o síganos en Instagram, Twitter y Facebook por @libreriasonica. y no deje de visitar los perfiles de Radio Caracas Radio en Twitter, Instagram, Periscope y YouTube como @RCR750. En el programa de hoy hablaremos con Daniel Centeno Maldonado sobre su novela La Vida Alegre, publicada en México por el sello Alfaguara. Bienvenido, Daniel, a Librería Sónica. Bienvenido. Gracias. Ya vamos a hablar de La Vida Alegre. Antes de eso, vamos a comentar en la sección de Letralia sobre Emmanuel Carrère, el reconocido escritor francés que el miércoles 9 de junio obtuvo el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2021. Según el veredicto, el autor ha construido una obra personalísima generadora de un nuevo espacio de expresión que borra las fronteras entre la realidad y la ficción. Carrère ha alcanzado fama internacional gracias a obras de no ficción como El Adversario, una novela rusa, o Limonov, esta última un fenómeno editorial reconocida con el premio Renaudot, el de la lengua francesa, y el Prix de Prix del 2011. Para conocer más de la trayectoria de Carrère y del premio Princesa de Asturias de las Letras, entra a la sección de noticias de nuestro portal en letralia.com. Te recordamos que Letralia es desde 1996 la revista de los escritores de habla hispana. Para publicar con nosotros, entra a nuestro portal en letralia.com. Estamos en Facebook y Twitter como Letralia y en Instagram como Revista Letralia. Y bueno, como ya saben, hoy tenemos en nuestro programa a Daniel Centeno Maldonado, cuya novela La Vida Alegre, publicada en febrero de este año por Alfaguara, es un acercamiento desde el humor a temas como la distancia entre el éxito y el fracaso, echando mano de la figura del pícaro en sus magníficos personajes protagonistas: el joven Poli, rockero frustrado, Policé, y el ruiseñor de las Américas, Dalio Guerra, el veterano cantante de boleros que no acepta que su carrera se vino a pique hace muchos años. Nacido en 1974 en Barcelona, estado Anzoátegui, Daniel es doctor en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Estudió en la Universidad Católica y fue director editorial de Alfaguara en Venezuela. Tiene una maestría de la Universidad de Texas, en cuyo departamento de lengua fue editor jefe de la revista Rio Grande Review. Actualmente dirige la revista Carátula, fundada en Nicaragua en 2004 por Sergio Ramírez y otros escritores. Entre otros títulos, ha publicado Posmodernidad en el cine, Romeo y Julieta como espejo de la sociedad contemporánea, que ganó en 1999 el premio Carlos Eduardo Frías. Periodismo a ras del boom, otra pasión latinoamericana de narrar, publicado por la Universidad de los Andes en 2007. Retratos hablados de 2010 y Ogros ejemplares de 2015. Fue finalista del 15 Premio Internacional de Relato Breve Julio Cortázar y de la 30ª edición del Premio Internacional de Cuentos Juan Rus. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias por invitarme, Kira, Jorge. Ustedes disparen a matar. Daniel, nos reímos un mundo leyendo la cosa de Dalio y Poli, la historia de Dalio y Poli. Son dos personajes, sus vidas son un desastre, cada uno en su área. San Dalio Guerrero y Policarpo Figueroa son músicos de géneros distintos, están en un momento bajo de sus vidas, pero unen fuerzas para recuperar el camino del éxito. Todo envuelto en una historia que va sin complejos de la comedia
a la tragicomedia. Cuéntanos de dónde viene esta historia, Daniel. Pues no sé, tengo eso, tendría que verme como un psicoanalista, Jorge, porque yo tengo fascinación por la gente que está como quemada, ¿no? Entonces, que siempre habla como de sus éxitos pasados, ¿no? Y a mí me gusta mucho la música. Y te mentiría si en algunos momentos me inspiré en algunos fracasos míos, también en otros fracasos de músicos que uno conoce. Y bueno, muchos fracasos de colegas de la literatura venezolana también. Entonces, todo estaba ahí. Entonces yo creo que yo incluido tenemos que ir a un psicoanalista para saber por qué nos da por ahí. Pero siempre me interesó eso, la gente que hace recuento de algo que pasó hace 1 millón de años eh, y que vive clavada en eso y no echa para adelante. Una vez en México, yo no escribí esto de una manera consciente que digo, bueno, esto es un reflejo ni nada así. Yo lo escribí porque la historia me llamó y quise como desarrollarla, pero en México me dijeron que si por casualidad, porque acuérdense que esa novela sale en México y en México de alguna extraña manera le ha gustado a la gente y le ha ido muy bien al libro, siendo una novela escrita casi en riguroso oriental. Pero México me decían, ¿y no será el recuento el reflejo de Venezuela? Así que siempre ustedes andan hablando, mire, cuando antes y los 80, y tú no sabes cuándo era saudita y tal, y siguen clavados en eso. Dije, pues la verdad no lo sé, ya me empecé a preocupar, pero Hugo Prieto en una entrevista me dijo que me dejara de tontería, utilizo una palabra más contundente, que eso Claro. no tiene nada que ver. Y si Hugo Prieto me dice de esa cosa con esa voz y esa cara, yo le hago caso. Sí, Qué bueno. bueno, la verdad es que yo no pensé en ningún momento al leer la novela que fuera particularmente, bueno, que reflejara o que fuera metafórico de Venezuela, ni mucho menos. Digamos, yo quizás haciendo un esfuerzo no pudiera decir eso, pero yo creo que es como parte de, es una historia que hubiera podido pasar en cualquier parte, o sea, son dos personajes dispares con vidas absolutamente absurdas en situaciones totalmente, bueno, también como paradójicas para el éxito o que hubiera, o sea, que uno que tuvo y el otro que hubiera podido tener. No sé, a mí realmente no lo encontré, no me pareció que fuera una metáfora del país, bueno, espero que realmente no lo sea, pero a fin de cuentas, es tal cual, o sea, dos personajes absolutamente insólitos que por esas cosas de la vida se encuentran y pasan a compartir como un destino, ¿no? A mí a mí me llamó un poco la atención es los personajes femeninos son como un poco, aunque Poli está obsesionado con lo femenino en el sentido de que desea cantarle a la mujer y eso tiene como esa incapacidad en conectarse con lo romántico, bueno, porque es virgen, porque es, qué sé yo, etcétera. Y por otro lado, Dalio es todo lo contrario, o sea, es un mujeriego empedernido que tiene yo no sé cuántos hijos regados por ahí, y bueno, que es bolerista. Pero lo femenino aquí es como una presencia que al mismo tiempo no está presente, o sea, es como una suerte de anhelo, me da la impresión, en ambos personajes. Y luego los otros personajes femeninos son como muy arquetípicos, ¿no? O sea, porque la mamá, pero una mamá como medio también ausente, la Virgen María, que pasa así como fantasmal, la periodista, la loca de Victoria, en fin, eso me llamó la atención, o sea, no sé a qué atribuirlo. Me gustaría que me hablaras un poco de si hubo alguna intencionalidad en ello o no. No, bueno, sinceramente te doy las gracias
De ahora en adelante voy a leer toda tu obra y seré un devoto y te seguiré en las redes porque sé que esto se está grabando y me acabas de sacar de un problema gigante porque mi mamá no me habla porque ella dice que ella es uno de tus personajes. Entonces, Kira, gracias. Sí. Y yo estoy igual que tú, esos personajes se hicieron a lo loco y no sirven para nada. Ahora el caso, próxima pregunta, gracias. La novela, bueno, estos Poli y Dalio, estos personajes, a pesar de que, bueno, son unos completos antihéroes, todo les sale mal, pero todo les sale bien, por razones misteriosas. Pero la novela en sí es una novela afortunada, la recomendó Rubén Blades, ahora en el Centroamérica Cuenta, hablaron un poco de eso. ¿Ha hablado con Rubén? Le mandé a decir con alguien que es cercano a él, porque yo no sabía que él iba a decir eso. Y además nada más y nada menos dijo, estoy leyendo a Borges, a Padura y a Daniel Centeno, ¿no? Eso es como, wow. Eso como decir, estoy escuchando a Mozart, a Beethoven y a Bad Bunny, ¿no? Entonces, yo en ese momento estaba lavando platos en mi casa porque mi vida no es nada glamorosa y cuando escuché eso en vivo, porque pues yo trabajo en Centroamérica Cuenta y estaba viendo, bueno, en Carátula, pero Centroamérica Cuenta es un proyecto hermano, cuando estaba viendo eso se me doblaron las rodillas y no lo pude creer. La novela ha sido afortunada porque yo creo que la épica del fracaso de una u otra forma, bueno, yo lo voy a hablar por mí. Yo sé que para gente como yo y otras personas pueden sentirse, no sé, representadas o qué sé yo. Una novela de triunfadores yo creo que no serviría para nada, ¿no? Y finalmente, la otra cosa que yo siento, por ejemplo, todo esto lo estoy diciendo de entrevistas que a mí me han hecho, porque tal como dice Kira, hay cosas que yo escribí y yo no me dije, voy a hacer una novela simbólica de la representación del país, nada. Yo lo que hice fue una historia como me fue saliendo, pues. De hecho, La Virgen fue algo que se me pareció a mí como escritor también, porque yo no sabía que iba a aparecer tanto y después que apareció tantas veces dije, bueno, vamos a ponerle la portada. Pero, era lo que les iba a decir, bueno, nada, eso, la novela le ha ido muy bien en ese sentido y creo que en México también me dijeron en varias ocasiones, oye, pero lo que nos llama la atención es que mucha de la literatura venezolana que está saliendo y que en el extranjero estamos leyendo es de la destrucción país, de por qué nos hicieron esto, son novelas muy graves, solemnes, tal, y la tuya no. Y eso era lo raro. Y yo dije, bueno, ellos tampoco están viviendo en el country club. Y en la novela continuamente se ve que se va la luz, le da miedo ir incluso para el interior del país porque lo pueden robar y cosas de esas. Pero, y esto lo he dicho yo antes, yo soy de Puerto La Cruz, yo estudié en Caracas, en la Católica, soy de esa generación en la que te mandaban para el Nuevo Circo con una bolsita de cada y tu ropa para estudiar en Caracas. Y luego estudié en España y tal, pero realmente aunque ya mi acento se desbarató un poco, yo realmente mi esencia es oriental. Cuando hablo con mis papás que siguen viviendo en Puerto La Cruz, hablar con ellos es escuchar una retahíla de quejas de que aquí no hay agua y ahora el aseo no vino y el hombre que me va a arreglar el tanque me está cobrando tal y el aire acondicionado me están vendiendo, no sé. Entonces uno va escuchando todo eso y uno se va como desesperando, pero al mismo tiempo invoca la serenidad. Uno se va desesperando no porque los padres nos fastidien, sino porque uno se desespera que ellos en su ancianidad estén pasando por esto y que uno no esté ahí en el cuerpo presente para arreglar las cosas, sino no sea una presencia del hilo telefónico y luego de un cele o algo por el estilo. Entonces, y después que viene todos esos lamentos, en donde casi que uno vea para no llorar, sale mi mamá o mi papá y terminan con un chiste
Entonces yo dije, no voy a hablar de que así es toda Venezuela, pero sé que así es el sitio de donde yo vengo, del país. Daniel, ¿cómo estás? Hola, Yoyana. Andreina Mujica dice que tú eres la Charlotte Rampling venezolana. Oye, es verdad, se parece. No. Sobre todo con estas ojeras que tengo hoy. Gracias. Bueno, parece que sí, que algo nos parecemos. Yo soy Sandreina, que es muy así. Mira, Daniel, leía una entrevista muy interesante, como todas las que hace Hugo Prieto, y había dos cosas que quería escuchar de ti. Si además de la pasión que te produce como tema la música, hay también una exploración, digamos, estructural en cómo construyes los tempos de la novela, porque no es lo mismo una guaracha que un guaguancó. Entonces, da la impresión de que hay una intención escondida, por así decirlo, en explorar algo por allí. En segundo lugar, también queda el periodista, del que aprende a manejar la cifradura, la investigación, la hipótesis, que cuestiona todo. Hay en el escritor, o si para que naciera el escritor hubo que matar al periodista, que suele ser lo más sano, pero me gustaría saber. Yo intento, ahorita que estamos con todas estas cosas de cisgénero, transgender, binario, yo intento ser binario en la escritura, ¿no? Entonces, en el tema de que yo creo, no digo que sea fácil, Diana, pero creo, y esa es una meta que yo me he propuesto, que se puede ser buen periodista y buen narrador de ficción. Y hay muchos casos. Está Truman Capote, está García Márquez, está Tomás Eloy Martínez, cosas así, ¿no? Entonces, porque yo sé que además, si tú arrancas con un género y revientas con ese género, siempre te van a etiquetar como, bueno, pues este es el periodista que tal. Entonces, yo fui como muy cuidadoso que la gente no conociera mi trabajo periodístico, que lo tengo desde el 95 para acá. Y como siempre he sido como un perfecto desconocido que he estado en todos lados, como Forrest Gump, apareció la novela en México, le ha ido bien. Entonces ahora me ven como un novelista, pero la gente que me leía en otros ejemplares o en las entrevistas que yo hacía, de hecho hay ahorita colgado un perfil de Rubén Blades, pues se pueden dar cuenta un poco que yo intento nadar en la piscina olímpica y en otro tipo de piscina. Pues. Entonces, no es fácil, pero tampoco creo, la verdad, que la cuestión estriba en que en una se escribe con la realidad y en otra se escribe con la ficción. Hay algo más allá de eso, mucho más allá. Si ustedes ven, yo tengo un libro que se llama Periodismo a ras del boom, que lo conocerán en su casa, pero esa fue la tesis doctoral que yo hice, en donde yo demostraba que libros, incluso como, no sé, La historia universal de la infamia de Borges o El reino de este mundo, tienen asideros periodísticos. Y, entonces, así, y yo también quería romper, y aquí me perdonan, yo he sentido, yo soy un pobre muchacho del interior que llegó, ya yo les conté esa parte trágica para que Kira no me haga esas preguntas complicadas y me tenga cariño. Yo me di cuenta, y ustedes me dirán si estoy equivocado, que hay como una especie de guerra no declarada en Venezuela entre la gente de la escuela de letras y la gente de periodismo. Entonces, exacto, entonces la gente de la escuela de letras cree que puede ser escritor y la gente de periodismo cree que son los únicos que pueden escribir periodismo. Y yo no sé si aquí se puede decir una grosería, pero a mí eso me parece una... Y ahí le ponen el pito. Entonces, yo también, Yoyana, si te pones a ver, aquí tengo a David Bowie, y yo he intentado en mi vida ser el David Bowie de esas dos cosas, así, y cambia. Entonces,
Entonces, ahorita yo me cambio del Shake blanco a Ziggy Stardust, dependiendo de los momentos. Entonces, sí, ahí escribir para mí, eso, lo que sí te puedo decir, si yo escribo una nota periodística, una nota de prensa normal y corriente, yo lo puedo hacer con gente gritándome al lado, música, todo trapo y todo. Pero cuando escribo un cuento, escribo una novela o escribo una crónica o perfil de largo aliento periodístico, sí necesito otro tipo de concentración. La novela, hubo muchas cosas que no estaban planificadas, algunas fueron apareciendo, otras yo decía, yo quiero que este hombre entre a una iglesia, tengo que hacerlo caminar para que vaya a la iglesia, y entonces a mitad de camino, bueno, ¿y dónde va a estar la plata? Y el autobús y tal, entonces ahí ya van apareciendo cosas. Y luego era precisamente lo que tú dices, conseguir un ritmo narrativo que eso, si uno fuera muy genial, como dice César Aira, que es él, lo escribe, así no editarías, porque como tú eres traductor, ya a ti te sale solo, pero ustedes que escriben saben que el momento de la poda es el heavy, ¿no? Y entonces ahí a la novela se te pone más flaquita y hay como un rosario de adjetivos que tienes que quitar de ahí y a veces cambiar finales y tal. Entonces, yo, si lo vemos musicalmente, yo hice un demo y después el demo lo llevé al estudio de grabación e intenté pensar que hubiese hecho George Martin. Y no me acuerdo si no te respondí una de las dos preguntas. No importa. Es maravillosa la reflexión. Daniel, eso que comentas de la poda me parece interesante porque yo estaba leyendo la cosa, hay momentos delirantes, la búsqueda de Poli por resolver su problema de inspiración, ¿no? Consiguiendo una compañera femenina. Toda la parte de Oriente, donde se van a la presentación, a todo este show que están montando para revivir pues la carrera de uno y lanzarla del otro. Y yo leí eso y lo leí pensando, este tipo está muerto de la risa escribiendo esta vaina. Y entonces, quería que hablaras un poco de eso. ¿Cómo fue el proceso de escribir? Si fue fluido y después, bueno, después de esa poda. Pues fíjate que hubo capítulos que salieron así muy rápidos y otros que sí tuve que echarle mano. El capítulo en donde Poli anda con Vicky, intenta debutar por todo lo alto, eso le pasó a un roommate mío en España, tal cual, con la llamada telefónica al hombre y tal. Entonces, era que él, de hecho, yo estaba feliz mientras mucho de esa gente no se leyera el libro. Pero ya hay varias personas que se han visto y me están reclamando derechos de autor. Y yo leí El Quijote muy pequeño, porque leí cuando tenía 8 años, pero eso es otro cuento y no crean que fui porque fui un Borges temprano, sino porque mi papá lo obliga a comprarlo en una cosa mía de muchacho malcriado, y luego no lo leí y mi papá se dio cuenta y ahí, para hacerlo corto, ustedes saben que la letra con sangre entra, y terminé leyéndoselo en voz alta al lado de la hamaca en un taburete. Entonces yo me acuerdo que cuando yo leí El Quijote, que me acuerdo de Pantofilando, de la Fosca Vista y todo eso, había un estudio introductorio en donde decía que cuando Cervantes estaba escribiendo El Quijote en la cárcel, se escuchaban las risas afuera en la calle. Entonces, yo no sé, yo a veces pensaba eso cuando me daba risa algún diálogo de lo que escribía, porque me imaginaba cómo lo hubiese dicho mi abuela o gente de Oriente. Pero, por ejemplo, hubo otras cosas que yo me inventé, acordándome de mi papá, que mi papá sigue siendo muy, muy jugador de todo. Entonces, por ejemplo, la parte del hipódromo que
que hay gente que me dice, Dios mío, ¿cómo te lo inventaste? Yo decía, bueno, a mi papá no le pasó algo de que le quisieron robar una plata ni todo eso, pero yo lo veía en esos paroxismos y bueno, a veces me reía imaginándolo así como dándole así, gritando y todo eso, muy, es como unas escenas un tanto adecas. Oye, yo te agradecí todo eso de lo del hipódromo, porque me trajo muchísimos recuerdos. Mi papá jugaba su cuadrito absolutamente todos los fines de semana y de chama yo me puse a jugar también el 5 y 6 y me estudiaba la Gaceta Hípica, ¿ok? O sea, y andaba con los tiempos de los jockeys y de los caballos, o sea, de verdad me puse friki con el tema de chamito, o sea, te estoy hablando que tendría, no sé, 12, 13 años. Y lo hacía con mi papá, iba a sellar el cuadrito con y eso me trajo muchísimos recuerdos, la verdad. Me acuerdo cuando el Canal 8 transmitía las carreras durante los domingos y era una cosa así, que eran como 4 horas acaparadas por lo hípico y donde en cada esquina había un puesto de sellado de caballos, ¿no? También lo de la lotería de los animalitos, porque todo eso forma, o sea, está tan engranado en nuestra cultura y de repente como que se pierde en los relatos, pues en los relatos que hace la gente, no sé, esa parte me pareció muy encantadora. Y en Oriente, sobre todo, sé que lo de los animalitos es, pero brutal. Entonces, es así como que, bueno, es el día a día de todo el mundo, ¿no? Bueno, Kira, entonces. Yo me vine a Houston antes de que mi papá me rifara. Porque si me quedo ahí, algo iba a pasar. Fíjate, Daniel, yo también tuve mi temporada 5 y 6, pero hasta el punto, hay algo que nunca lo comento así pero yo tuve una época de programador, ¿no? Y entonces, en esa época hubo alguien que me dijo para que le hiciera un programa de cálculo del 5 y 6. Y bueno, y el tipo ganaba. Yo no sé qué pasó. El programa se llamaba JGJ, que son mis iniciales 5 y 6. Un programa en DOS y eso, una cosa estrafalaria. Me acordé de eso y bueno, y además de eso, toda la novela tiene tiene un tema con el azar, ¿no? La novela. Absolutamente, absolutamente. Eso es súper importante porque es como esa sucesión de pequeñas cosas que van ocurriendo que determina que los personajes pues tengan buena o mala suerte, decisiones que tomaron absurdas como Policé, que decidió salirse del grupo Cosmos, de su banda de rock, y entonces en el momento que lo hizo tuvieron éxito y se olvidaron de él. Talio también, que tuvo pues la mala fortuna de decidirse se gastó todo, se casó con la mujer equivocada, en fin, todas estas cosas que han determinado que los personajes cayeran como en la más absoluta, en una gran miseria, pero una miseria a la que estaban absolutamente adaptados y además que poseían, la poseen. Y eso es algo que quiero relacionar con lo que dijiste anteriormente, de que se me vino de que los mexicanos te dicen que en tu novela nadie se queja. Estos personajes viven, o sea, están totalmente adaptados al entorno en el que viven, lo poseen, se lo han apropiado y sencillamente lo navegan, o sea, lo navegan en las circunstancias en las que están sin quejarse, o en todo caso sí se quejan, pero no es una queja de la cual, que no significa que no puedan superar este bache de mala fortuna que han tenido, ¿no? O sea, son personajes que buscan mejorar, que buscan avanzar, que están buscando el éxito, ¿no? Dentro de sus propios parámetros. Entonces, y eso me gustó y te lo agradecí porque de alguna manera también siento que ya después de todos estos años que tenemos en este rollo de estos 20 años,
yo siento que hay también como una suerte de, bueno, esto es lo que hay, y dentro de esto que hay que echarle pichón, pues, ¿no? Ah. Y no sentarnos a estarnos lamentando y pobrecitos nosotros y qué sé yo. Y eso me pareció, lo agradecí, porque también llega un punto que, bueno, que hay que reaccionar y que hay que echar para adelante, digamos, en la vida de cada quien, pues dentro de lo que justamente hay, ¿no? Entonces eso me pareció bien particular, que estos personajes están completamente adaptados a su situación, asumen su situación y sencillamente la están tratando de resolver de la mejor manera posible, ¿no? Y bueno, no era una pregunta, era un comentario en realidad. Sí, ya. Bueno, No voy a decir más nada. no, buenísimo y estoy de acuerdo contigo y aprovecho antes de la próxima pregunta, que ya vi que Jorge es amigo del Caribe Palma y tú, Kira, que me dice que te gusta estudiar la Gaceta Hípica, luego cuando se acabe la entrevista te doy el número a mi papá para que le manden unos datos trasnochados. No, vale, eso fue hace 1000 años, ya yo hace tiempo que no hago eso, pero realmente sí, y lo hacía también por superstición, o sea, entró de repente, lo suspendieron, tiene un nombre que me suena, o sea, es impresionante todo lo que hay alrededor de los caballos. Claro, porque si te pones a ver en la cuestión hípica existe eso, ¿no? El batacazo. El batacazo. El debutante que le gana al grande, tal, es un poco lo que está pasando en la vida alegre, ¿no? No, y los nombres de los caballos, Imbatible, bueno, Sandokan, en fin, o sea, todos. Cañonero es nuestro embajador hípico estable, casi más importante que una Miss en un momento dado en este país. Cañonero y Catirebello. Mira, Daniel, yo retomando la punta que dejó Kira en el segmento antes cuando habló de los personajes y cómo hay una intencionalidad seguramente no decidida, aunque ningún escritor es inocente y ninguna escritura lo es, ¿no? Lo sepas o no lo sepas, pero no es inocente. En empatizar mucho la corporeidad de esos personajes. Voy hilando la reflexión, porque uno siente que la novela venezolana en este momento está no necesariamente en una tensión, pero hay unos autores que se sostienen mucho sobre la trama y cuando tú cierras los ojos y ves hacia atrás, dices, pero ¿por qué, por ejemplo, uno siente que en Crema Paraíso de Camilo Pino ya hay un arquetipo con ese padre, ya ese padre se construyó en un personaje que va a ser referente? Yo siento que hay unas novelas venezolanas que están demasiado en la trama, o sea, que están muy apegadas al tema del peso tan grande que tiene la historia en nuestro imaginario. En cambio, esa cosa lúdica y esa posibilidad de construir personajes que son inolvidables, que tienen un sello porque tienen corporeidad, me hizo reflexionar que para ti, o sea, el personaje arrastra la trama, tiene un peso muy específico, o sea, quizás son novelas en donde más allá de lo que les pasa porque son unos personajes muy sólidos, o sea, tienen carne, son casi arquetipales. ¿Te importa el tema de los personajes? Oye, muchas gracias por eso que me acabas de decir. Hay gente que escribe personajes, ya sea para la narrativa venezolana o incluso para la telenovela. Por ejemplo, Leonardo Padrón me llamó y también César Miguel Rondón, y me habían dicho esos personajazos que escribiste y tal. Y la verdad, te digo, sí les di mucha importancia, pero no sabía que iban a gustar tanto. Y eso te lo digo con total, porque digo, a mí me cae muy bien Dalio, pero yo no quisiera ser Dalio porque es todos los antivalores de un solo golpe, ¿no? Totalmente. Pero yo, por ejemplo, yo ya en la literatura busco un poco eso, guardando las super distancias que existen,
pero si tú te lees, por ejemplo, las obras que a mí me han marcado, Crimen y Castigo, con Raskolnikov, cualquiera de las dos supernovelas de Stendhal, Rojo y Negro con Julien Sorel, o La Cartuja de Parma, o no sé, estoy pensando pues, La Conjura de los Necios de John Kennedy Toole. Claro. Se me están viniendo como cosas, o El Extranjero de Camus. Todos los personajes que están ahí son personajes que en teoría en la vida real tú nunca tratarías y te caerían muy mal, porque son o asesinos o son amorales, tipos que no sirven para nada y que utilizan la ley del embudo, o trepadores sociales, todo eso. Pero esos personajes te acompañan siempre porque de alguna u otra forma hacen que hay una fibra dentro de ti que te haga pensar a ti mismo cosas de lo que hizo este tipo, yo lo hubiese hecho, o a veces yo pienso así, y eso que este tipo es, yo no tengo nada que ver con él en teoría. Entonces, si tú haces una novela, por ejemplo, yo leí una novela para un premio de literatura que estaba muy bien escrita, la escribió una autora latinoamericana y era sobre un pederasta que cometía esas cosas horribles con niñas y todo eso. Y el pederasta, ya, así, si yo te nombro un pederasta, a ti ya te va a caer mal de una. Entonces yo creo que lo importante cuando tú escribes una novela es hacer de ese pederasta un Raskolnikov, un Julien Sorel, una de esta gente que te haga sentirte mal a ti porque no lo odies. Entonces, y el pederasta de esta novela olía mal, era calvo, era chaparro, tenía mal aliento, trataba a la gente mal y dice, bueno, pues, tírame más bien cosas que yo diga, este tipo, a mí me gustaría sentarme en un bar y tomarme una cerveza con él, pese a que es un criminal, ¿no? Así como ese tipo de interpelaciones que tú puedes tener como lector, y fue un poco lo que yo estaba buscando con mis personajes, ¿no? Y bueno, me gusta mucho haber escuchado lo que dijiste, porque al parecer de una u otra forma lo logré, intentando lo más que pude acercarme a la gente que a mí me gusta y que me ha producido eso. Claro que son unos personajes muy auténticos, ¿no? Sí. Empezando porque todos conocemos un Dalio, uno que o un Policé. Exagera sus éxitos hasta... El tipo tuvo una vida exitosa, pero en este momento en que uno lo conoce en la novela, su único éxito es la exageración. Mira, yo me acuerdo una vez, esto yo creo que bueno, eso lo dije en la entrevista de Hugo Prieto, de hecho, ahorita que me estoy acordando, yo una vez andaba con Elisa Lerner, que como ustedes saben es un monstruo de la escritura, y yo me llevo muy bien con ella y con Victoria de Estéfano, son como mis mamás. Que ojalá nunca se lean mi libro porque yo creo que esas damas dejarían de hablarme ipso facto. Pero no tienen esa malicia de Kira y de Yoyana. Pero bueno, nada, había un autor venezolano fallecido, muy buena gente, además muy brillante, que también estaba en sus horas bajas, ya había dejado de ser famoso desde los 80, yo creo, y se la pasaba hablando de él. Había escrito mucho teatro y todo eso. Y me acuerdo, ir a su casa era, bueno, entrar como a una especie de stand-up, no comedy, pero de hablar de él. Y me acuerdo que una vez, saliendo de su casa, me dijo Elisa, pobrecito, ese hombre habla más de él que un actor de Hollywood desempleado. Y entonces eso se me quedó siempre en la cabeza y dije, mira, aquí hay un personaje, no está basado en él, está basado en mucha gente. Claro. Absolutamente, pero yo quería agregar a lo que dijo Yoyi, lo que tú estás diciendo, o sea, y lo que dijo Jorge, es que justamente estos personajes, ¿por qué le gustan a uno?
Bueno, porque no son unidimensionales, no es que es el cantante fracasado y ya, no, 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 o que ya está en su declive, sino que son personajes que tienen muchas aristas emocionales, que, bueno, que tienen eso, pues sus lados buenos, sus lados malos, con los cuales te puedes identificar. O sea, el tipo no es que, a ver, no es que sea un machista, eso pederasta, no sé qué, borracho, o sea, no es que esos adjetivos lo definan, sino que son como parte de todo un universo, bueno, como somos todos los seres humanos, pues. Y lo mismo que Policé, o sea, un hombre con un poco de inseguridades, que también anhela la fama que no pudo alcanzar en su momento, pero que al mismo tiempo es muy conmovedor, bueno, que es un hombre que no ha podido en su vida pues estar con una mujer que no sabe lo que es el amor romántico, eso es muy conmovedor. O sea, a mí yo lo leí y decía, oye, pobrecito, pues, que a estas alturas de su vida pues no haya podido tener ni un resuelve, ¿no? Entonces, incluso los personajes femeninos que aunque están como así orbitando alrededor de estos dos personajes principales, que también son como que si la loca, la mamá que es como temperamental, pero entonces después tiene como unas cosas de ternura cuando va a Oriente a visitar al primo y que entonces se conmueve toda con el Dalio y bueno, y la Virgen que anda por ahí así como fantasmal, fastidiando a la mamá, o sea, todas estos Rosita, que es como la mujer devota, la niña que es, bueno, la enamorada así incondicional, hay como unos elementos allí muy particulares que entre todos juntos pueden hacer pues una mujer en el sentido de que, bueno, todo el mundo tiene un poquito de loco, de no sé qué, de temperamental, entonces, pero me parece que en ese sentido, incluso esas mujeres que orbitan hacia alrededor de ellos, les acentúan y destacan todas estas otras cualidades que los hacen personajes que son multidimensionales. O sea, todos los dos son muy humanos. O sea, que eso es al final de lo que se trata, pues, la literatura, ¿no? Al final creo yo que es justamente, bueno, indagar y exponer nuestra humanidad, ¿no? Y eso me parece que es un gran logro de la novela, la verdad. Bueno, según Elmer Mendoza, el escritor mexicano que me escribió una reseña en el Universal de México que casi me desmayo, decía que hasta Mano de Piedra era muy humano. Hasta Mano de Piedra, exacto. Gallo, ese es el otro ingrediente que me quedé así como que, ¿qué? El gallo, o sea, los gallos también. Bueno, que son muy venezolanos. Daniel, uno de los elementos que uno más identifica es el lenguaje coloquial, es un buen manejo del lenguaje coloquial de la novela. Hay líneas de la novela donde uno sabe cómo el tipo está entonando lo que está diciendo. Qué bueno. Porque está escrito de una manera que tú sabes cómo es que eso se debe entonar. Y quería que comentáramos un poco sobre ese tema que parece característico de la novela. Bueno, yo te voy a también ahora hacer de tu club de fans, te voy a dar like a todo lo que pongas, porque ese pedazo lo voy a grabar en todos lados y se lo voy a mandar a Salvador Fleján, que dicen que mis diálogos no sirven para nada. No, para nada, están buenísimos. O sea, yo de verdad me sumo ahí a Jorge, o sea, lo aplaudo, porque dentro de su coloquialidad también son bastante universales. O sea, eso también lo leí ese comentario en 5.8, en donde hay cosas que tú llamas por la manera como se dicen en Venezuela, que es una cosa loca, que yo no entiendo cuál es el complejo o el rollo que han tenido aquí los venezolanos, siempre buscando una universalidad, y yo jamás he visto ni a un argentino, ni a un mexicano, ni a un colombiano renunciar a ningún autor, mayor o menor, renunciar a su manera de decir las cosas. A su sociolecto, a su manera de nombrar las cosas y el mundo. Claro, porque se entiende. Porque se entiende. Nosotros tenemos maneras de entender lo que dicen los colombianos, los mexicanos, los argentinos, los paraguayos, o sea, quien se nos cruce, hay como un instinto de qué significan las cosas.
Mira, yo por ejemplo, Kira, tuve como varias cosas, ¿no? Primero hacer una novela lineal y que que se leyera fácil y que pareciera que no dio trabajo escribirla, pero sí me dio mucho trabajo lograr eso. Y por otro lado, quería eso que tú dices, ¿no? Que las cosas se llamaran por su nombre y sin volverme tampoco un criollista ni nada por el estilo. Y si yo quería también, otra vez vuelvo referente, quería, así como existe Macondo y Comala, bueno, existe el Muco. Porque, por ejemplo, ni en Macondo ni en Comala se habla de una forma que no sea la del Caribe colombiano, la del Bajío tapatío. Y nosotros lo entendemos. Entonces, sí había, y bueno, y los diálogos fui muy cuidadoso, a pesar de lo que iba Flejan, pero es que ese pobre muchacho ya lleva mucho tiempo en Argentina y yo creo que hay una disociación. Luego le doy el link. Pero bueno, la cuestión era que los diálogos, yo en mi vida periodística me enfoqué mucho en la entrevista. Yo tengo un libro de debate que se llama Retratos Hablados, donde yo entrevisto a Wim Wenders, a Emir Kusturica, a Marnofre, una pila de gente, y a los guantunes, qué sé yo, y yo siempre le di, y ahí yo ya no te medio respondo algo, ahí el periodismo a mí me sirvió para afinar también el oído y para eso que yo intentaba conseguir en la entrevista, que era la oralidad, llevarlo también a la literatura, a la narrativa de ficción, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas yo las tenía. Los mexicanos que se portaron muy bien conmigo de Alfaguara, me dijeron en algún momento, oye, pero aquí no se le dice escarabajo a ese Volkswagen. ¿Y cómo se le dice? Se le dice bocho. Yo le digo, bueno, primero muerto que vaya un saque, yo no voy a poner así a un oriental diciéndole me voy a meter en un bocho porque nadie en Venezuela lo va a entender. Y el escarabajo se sabe qué carro es, aunque ustedes le digan otro nombre, porque es un modelo universal que en inglés se llama Beetle, que es escarabajo. Entonces, pero hubo algunas cosas muy pequeñas, y bueno, y la arepa, se tiene que llamar arepa. Yo no le voy a poner un bollo de maíz horneado porque es una pendejada. Pero, pero yo por ejemplo, a veces ellos decían, bueno, nosotros no decimos platica, y un mexicano puede entender eso como plática. Entonces, yo, bueno, está bien, vamos a buscar una palabra que se le diga coloquialmente en México y en Venezuela. Entonces, en vez de, mira, suéltame esa platica, bueno, suéltame el billete. Entonces, bueno, ahí ya funcionaba en los dos sitios. Pero... La lana. O la lana, o por ejemplo, lavativa, que me decían gente, bueno, pero es que lavativa es un baño y tal. Y yo digo, sí, pero revisa el diccionario. Había palabras cuya primera sección es algo, pero el diccionario de la Real Academia ya tiene la tercera o cuarta y puede que diga Caribe o Venezuela y ahí está lo otro, porque cuando tú lees conversación en la catedral, tampoco te la están traduciendo al caraqueño y uno le entiende. Entonces, hubo un escritor venezolano que se ganó un premio hace algún tiempo y me acuerdo una entrevista de radio que le hizo Eli Bravo y así le felicitó por el premio que fue en España y tal, y dijo, lo que me encanta de tu lenguaje, que a pesar de que la novela transcurre en Venezuela, el lenguaje es muy neutro. Y él le respondió, claro, que yo lo hice así para ver si me publicaban afuera. Y bueno, yo eso no lo tengo. Así, yo quiero, así, no me voy a volver loco de escribir algo que nada más entiendan en caripito, pero tampoco voy a hacer 1.000.000 de concesiones y poner las cosas súper neutras porque... Bueno, y a traicionar a los personajes, porque los personajes no hablan así para que se vea que hay un efecto, hablan así porque orgánicamente hablan así. Mira, Daniel, yo quería comentar algo, ahorita que vengo saliendo de mi clase de la universidad, que estamos en el tema del comentario de texto, para que los chamos aprendan a analizar, que estaba pensando en tu novela y estaba pensando en que si tú quieres explicarle a alguien qué es la viveza criolla, por ejemplo, que es una cualidad
del gentilicio que pertenece supuestamente a la sombra colectiva, etcétera, etcétera, y tú vas a tu novela y entonces tú lo que ves es que el vivo criollo en el fondo es un gran tonto, y quizás ahí por eso engancha también en el lector mexicano, porque para el mexicano y para el latinoamericano en general, pero para el mexicano en especial, el torpe metiendo la pata es muy importante, porque además es muy cándido, y entonces esa viveza criolla y esos personajes están totalmente teñidos de una ternura, porque en el fondo son muy tontos, o sea, en el fondo creen que se la saben todas con la estrategia de ver cómo predan al otro, y al final son unos grandes mentiras. Tal cual, de hecho los mexicanos yo les decía, pues decía, no, y tal, y es que yo conozco gente así en México y tal, en Monterrey, en Guadalajara, los que me entrevistaron, yo les decía, es que la educación sentimental de nosotros también fue el cine mexicano blanco y negro y El Rey del Barrio de Tintán. Tintán, claro. Podrían entrar en La Vida Alegre sin ningún problema. Sí, pero yo creo que también ese personaje es universal. O sea, eso no es nada más, creo yo, que nuestro. O sea, a ver, nosotros siempre nos enfocamos en ubicarnos de una manera española tras un par Caribe. O sea, y creo que es muy distinto un pillo que un vivo criollo, y es muy distinto incluso al español. O sea, son matices. Sí, pero trasciende, o sea, pero trasciende, porque es también como un comportamiento que se encuentra en muchas partes. Yo, justamente lo que salió en uno de los comentarios en las entrevistas, que las leí a posteriori de la novela, dije, oye, pero cuando yo estaba leyendo la novela, decía, oye, esto me recuerda un poco a La Conjura de los Necios. O sea, que es tal cual, poco personajes, pues, enloquecidos, pues un poco particulares, todos juntados en una comparsa, haciendo un poco de cosas, ¿no? Y eso, a ver, yo creo que eso también, bueno, eso es lo que me refería, pues son personajes sumamente humanos, y esa parte sí está la viveza criolla, pero también está eso del tratar de sacar el máximo de lo que tienes para sobrevivir y para tener éxito, y eso es universal también. O sea, eso no importa donde tú estés, y sacar ventaja del otro, y al final entonces enamorarte del otro, porque en ese momento en que tratas de buscar un vehículo para ese éxito, terminas de tomarle afecto. O sea, bueno, no sé, eso es. Rodrigo Blanco, que acaba de publicar Simpatía, que está muy bueno. Si ustedes son amigos de Diomedes, probablemente le voy a lanzar el libro pirata como ya lanzó el mío, que ya saben que Diomedes Cordero es el único profesor que da literatura y que al mismo tiempo fue director de Feria del Libro en los Andes y de editoriales, y que piratea los libros de los venezolanos que nos cuesta tanto sacar. Pero bueno, desde acá, felicidades, Dios me. Pero bueno, Rodrigo Blanco escribió Simpatía, que era lo que quería decir. Eso fue una cuña ahí interesante. Igual ya no lo dejan entrar a Mérida nunca más a ustedes tres. Y él escribió una cosa muy, muy generosa de mi libro, que yo no le dije que escribiera, lo hizo así porque quiso, lo que me pareció muy bueno, que ella decía que era algo así, y en lo que además me sentí muy identificado, que mi libro parecía en el Caribe, pero parecía como si lo hubiese escrito Emir Kusturica por la comparsa y la cosa enloquecida que estaba detrás siempre. Es así. Daniel, la gente podrá decir lo que sea, pero lo mejor de la novela es la participación de Néstor Sabarce al lado de Lila Morillo. No, en esa parte, o sea, por favor. Eso sí fue escrito de verdad 100% para los venezolanos. Así esto va a ser como mi cosita ahí, porque además, salvo los venezolanos, nadie de afuera le ha parado a ese sueño, pero yo digo, yo lo quiero meter. Pero ¿y por qué no vamos, si nosotros nos hemos tragado y amamos a María Félix
y amamos a Totó la Momposina, ¿por qué nosotros nos vamos a Universal, al pájaro Chogüí y el moñón? O sea, exacto. Es así, eso es parte de nosotros. Estamos por cerrar el programa. Queríamos preguntar, la novela no ha llegado a Venezuela. ¿Llegará? ¿Cómo es la situación de la novela? Mi amigo Diomedes la tiene seguro, pero aparte de Diomedes. Y ahí va a ser gratis, que es lo peor. Pero, y de casi toda la narrativa venezolana que está saliendo. Yo no sé, tú sabes que la otra vez Antonio López Ortega presentó un libro y Diomedes se lo estaba presentando y estuve a punto de decirle, Diomedes, ¿cuándo tenemos? Ese también lo va a piratear. Pero bueno, nada, la novela yo espero que llegue a Venezuela. Hay gente que la ha comprado, hay clubes de lectura y yo no sé si más adelante pueda ser posible hablar con alguna editorial venezolana tipo Libros del Fuego, para que haga una edición solidaria para Venezuela, porque además a mí me contenta mucho que me lean en Venezuela, evidentemente. Pero sí sé que el camino al libro es muy complicado si no eres amigo de Diomedes Cordero. Pero... Bueno, te puedo dar el dato, pues, que quizás ya lo sabes, que Karina Sainz Borgo publicó su novela con la editorial de Marcelino en la UCAP, con AB Ediciones, o sea, porque fue la manera que la novela de ella llegó aquí. Y Marcelino está, editando y buscando ese tipo de oportunidades, y tú que eres ucabista, pues me imagino que no, que sería para él muy chévere hacerlo. Daniel, te agradecemos mucho tu presencia en Librería Sónica. Ha sido un gran gusto tenerte con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme, y como ven, la novela no fue fácil de escribir, pero el humor a mí me sale de una manera natural. Y yo sé que Jorge Letralia se está riendo por esa cuña merideña. Pero nada. Está bien. Le recordamos que en la dirección general está Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en los controles el hombre más paciente del mundo, Jan Bururú Martínez, que hoy vino en diluvio, atravesó un diluvio para llegar a Caracas, y quienes compartimos con ustedes. Kira Kariaki en @Kiracar, Yoyana Ahumada @Yoyiau, y Jorge Gómez Jiménez @Jorge Letralia. Y así concluimos esta emisión de Librería Sónica. Literatura para untar. Recordándoles que pueden volver a disfrutar de este programa en el canal de YouTube de RCR 750, y así nos despedimos hasta el próximo domingo. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.